Este grupo de mujeres asiste hoy a un curso de formación sobre alimentación, higiene y medicación del anciano y o la persona dependiente. Son cuidadoras informales. A mí es que me gustan los críos, pues entonces si las personas mayores necesitan cariño, yo qué sé, estar pendiente de ella, la mime, y yo soy muy cariñosa. He estado 4 años cuidando a una señora mayor, de 90 años hasta los 94. Cuando yo entré, pues ella estaba bien, bueno, podía andar y tal, pero ya después, el último año, ya no se podía mover. Los profesores de este curso, impartido por la Casa Grande en colaboración con el Colegio de Enfermería de Valencia, son enfermeras y enfermeros. La idea de estos cursos es que el cuidador aprenda a conocer cuáles son las necesidades más importantes que tiene una persona a la que cuida y a la vez también conocer sus propias necesidades, porque ese es otro tema que también lo daremos un poquito, de cuidar al cuidador y dar respuesta a las dos y que tenga más habilidades para enfrentar la situación. Porque para cuidar también hay que conocer las técnicas y la enfermería es la profesión que mejor las conoce. Lo que no puede hacer un cuidador es no tener un plan de cuidados, y para eso está la enfermera, para planificar. O sea, un cuidador puede tener toda su buena intención, pero sin tener los conocimientos mínimos para hacer cuidados, pues ese cuidado siempre va a ser un cuidado relativo, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esto es que por lo menos se tenga una base. Y para que la tengan, se han abordado diferentes aspectos del cuidado, ya que el objetivo de cuidar es que el paciente mantenga siempre la máxima independencia posible. Tenemos que dejarle que haga, permitirle que haga. A lo mejor, en lugar de tener, como tú, unas zapatillas de cordones, zapatillas con velcro. Que le permita, porque además es que a la persona, cuando le permites que él mismo se valga por sí mismo, le aumentas la autoestima. L'estalvi que suposa el seu treball seria inimaginable si nosaltres no fem una bona labor educativa en ells. Esto té que ser un tàndem on tot el sistema, tant el de cuidador formal com som els enfermers, com el cuidador informal com som les ames de casa o el treballador que pugui estar en una casa, té que ser essencial per a aconseguir, sobretot, la màxima independència del malalt. Adquiridos todos los conocimientos, estas cuidadoras podrán aplicar todo lo aprendido a las personas a su cuidado.